se graba en una resolución súper mala, que después en el video como el Excel y cosas así no se reconocen tanto. No se ve. Así que espero poder mostrarlo más grande para que se pueda entender. Las notas no sé cuándo van a estar. Deberían estar. ¿Cuándo tiene el examen? Igual les queda para rato con eso, ¿no? Debería estar. No sabía nada. El 30. Sí o sí, Oscar siempre exige que las notas estén antes del examen. Eh, Así que deberían estar esta semana, próxima semana, tal vez comienzo de próxima semana. No sé, tendría que revisar. Eh, ya vamos a partir con esta ayudantía. Eh, en este caso es la última presentación de las clases de canales, es como la última materia, con esto cerramos. Eh, um, y después yo creo que les voy a hacer otra ayudantía extra para el examen, pero más así de preguntas y tal vez algún ejercicio, alguna cosa, pero con esto cerramos la materia. Eh, bueno, es de otras singularidades, como decía ¿cómo se llama? La última presentación. Um, como singularidades, como otras singularidades, porque vimos, como vimos las otras singularidades, las que vimos antes eran vertederos y resaltos, los que inducen flujos rápidamente variados. En este caso vamos a ver compuertas, muy poco en verdad de compuertas, es bastante simple, y vamos a ver escalones o caídas, que es lo que ocurre después de un vertedero o generalmente cuando tienes un escalón, puedes tener un escalón también dentro del mismo canal, eh, que es como lo más complicado de esto. Eh, Ustedes en la prueba, como vieron una especie de ejercicio similar a esta primera parte de acá no sé, nunca sé si se alcanza a ver el mouse, pero a esta parte de acá, eh, donde ustedes podían calcular el caudal y a partir de eso ver también, ustedes tenían una altura que les daban SI. Ustedes, ya que no era compuerta, o sea, no entraba esta materia, en esta materia lo único diferencia con lo que tenían ustedes es de que a ustedes les pueden dar cuál es la apertura debajo de la puerta y con eso calcular a través de un coeficiente cuál va a ser la profundidad del agua un poco más adelante. Entonces ustedes, esa profundidad de agua que les dijeron del chorro, ustedes van a poder calcularla. Según yo, es la única diferencia con lo que vieron anteriormente. Eh, el resto, el resalto y todo eso, ya lo vimos. Entonces, yo quería partir por lo que son compuertas, la materia. Las compuertas generalmente tienen esta ecuación, esta de acá, que para todas las compuertas es la misma ecuación, que tiene un coeficiente D, que ese se calcula generalmente en función del coeficiente C, eh, y se obtiene el H2, que es la altura del chorro, la que tienen ustedes, se calcula generalmente el coeficiente C por A. Este Q es un caudal unitario, es decir, generalmente se calcula por caudal unitario, porque las compuertas muchas veces se abren un poquitito, entonces tiene un chorro a lo largo de una distancia de 6 metros, una cosa así, donde las paredes dejan de interferir. Entonces generalmente se considera por caudal unitario. Recuerden, si quieren ver el caudal total, tienen que multiplicar este Q por el ancho del canal, o si tienen el caudal total y quieren saber cuál es el caudal unitario, lo dividen por el ancho del canal. Eh, Después el H2 o I2 podría ser en la profundidad, como dije, justo después del vertedero, vendría siendo este I de acá. A es la apertura que tiene debajo del vertedero, o sea, vertedero de la compuerta, digo, y C es el coeficiente de ajuste. Este coeficiente de ajuste depende del tipo de compuerta que hay. Las típicas son las compuertas planas, que son estas de acá, que es delgadita, y hay esta tabla es para ángulos vivos, es decir, que acá abajo tenemos un ángulo de 90 grados o uno inverso, como en este caso, pero que no va en función del agua. No sé si me explico en eso. En todo caso, si es que es redondo, va a ser siempre, casi siempre los mismos valores. Generalmente da un valor de el C sub C y el C sub D dan un valor de 0.611. Pero podría ser distintos.
volvamos a la fórmula. En caso de que sean compuertas planas, el C sub D se puede reemplazar por todo el C sub C partido en la raíz de 1 más todo eso. Y el C sub C se obtiene a partir de tablas. ¿Cómo se obtiene el C sub C? Ustedes tienen un H1, que es la altura del eje del agua justo antes de la compuerta. Es esta altura total. A ver, un lápiz. Esta altura del eje acá. Ese es el H1. Y A es la apertura que hay de la compuerta. Entonces hacen la división, ven la relación y buscan el C sub C y el C sub D. Existen, según distintas fuentes, existen distintos valores, siempre son similares. También está el otro, en las clases también hay uno cuando la compuerta, como dije, esta es para arista viva. También existe para arista redondeada, donde el agua viene por acá y aquí el flujo va a tomar un poco la forma de eso, y esto es vivo, igual como si fuese un corte así, también es vivo. Los resultados, los valores son muy similares. De hecho, para la arista viva se usan unos valores muy similares a esto. En las clases aparece A partido en H1. Es como, donde aparece esta misma tabla en las clases, hay al lado otra tablita donde dice A partido en H y dan otros valores. O sea, dan otros valores de A partido en H, obviamente, porque es uno en la inversa. Y los valores son muy similares. Entonces, yo creo que con esta tabla es más que suficiente. No se enreden mucho con la arista viva, no arista viva. Realmente Oscar tampoco se complica mucho. El ejercicio que he visto, que es el que les voy a subir, que es similar al que ustedes tuvieron en la prueba, solo que es harto más complejo. Si lo ven y ustedes puede ser que queden como, oh, ¿qué es esto? No se preocupen, porque es un poco distinto por el tema de la longitud, el ejercicio. Se los voy a subir en la parte de material antiguo. Bueno, guíense por esta tabla. Listo. No escribí esto. Aquí también hay una ecuación que también decía en la misma clase, si es que se cumple estas condiciones de que la compuerta es muy pequeña o la carga es muy alta, entonces la altura después, el coeficiente C va a tomar el valor de 0.611. Por eso dije generalmente es eso. Entonces acá lo voy a escribir al tiro. C sub C es igual a 0.611. Eso. Bueno, para compuertas ahogadas, si es que existe un resalto y el resalto es un resalto ahogado, lo que pasa es que ya no se tiene la altura de chorro, que es una condición muy especial, donde se usan estas fórmulas de acá, donde puedes obtener cuál es la altura después del resalto a partir de esta fórmula de acá, donde primero tenemos H1, la profundidad acá, la velocidad que hay aquí también, el elevado a G, y con eso ustedes despejan el H1, porque también van a tener un coeficiente C que lo obtienen de la misma forma que la tabla que antes. El caudal unitario lo tienen y despejan el H1 prima. Después con la H1 prima, que es la altura que debería haber acá, justo como ya dentro del resalto, pero antes del resalto. La parte más baja después de la compuerta. Después con eso justamente pueden volver a hacer todo y despejar el H2 y el V2 que está en función también del H2. ¿Sí? Porque va en función del caudal. Parece que esa es la fórmula. Déjame revisarla, ¿no? Hidráulica, canales. Ya, esta es la otra tablita que les mencionaba antes. Sí, esa es la misma fórmula. Donde esto, al final, estas ecuaciones son de Bernoulli, que se hace un Bernoulli entre ambos puntos y después se hace otro Bernoulli entre los otros dos puntos. Bueno, en verdad, es muy poco probable que les pregunte algo así. Si es que les pregunta algo así, métanse a la clase directamente o de aquí de la ayudantía, buscan el coeficiente y calculan la altura. O pueden calcular el caudal y listo. Eso con respecto a las compuertas. También existen las otras compuertas, las radiales, que son estas redondas, que esto es un poco más complicado. Nunca he visto que lo pregunte, pero también lo puede preguntar.
que ustedes vean cómo se hace por lo menos, yo les quería explicar un poco, donde tenemos un teta que corresponde al ángulo que se forma acá, eso es teta, que se calcula con arcoseno de D, que corresponde a la altura del pivote, menos A, que es la altura que hay debajo de la compuerta, partido en R, que es el radio que hay de la compuerta. Y eso partido en 90 grados. Recuerden, si calculan esto en cualquier calculadora, este resultado les tiene que dar también en grados, no en radianes, para que se simplifique y quede en función de, o sea, les dé una razón al final, de 0,1, 0, o sea, si les da 1, entonces les da 90 grados lo de arriba. Posteriormente calculan el C sub C, ingresando el valor que les dio acá. ¿John? Una preguntita, solo que te interrumpa. ¿El A nos lo van a dar o hay que calcularlo antes? El A siempre lo dan, a no ser de que le hagan el ejercicio inverso, que les digan como el caudal es de esto, cuál es la apertura, entonces queda como incógnita y ustedes lo despejan de toda la ecuación. Que al final estas tres ecuaciones la meten en la ecuación en esta ecuación de acá. Entonces les va a quedar el CD, aquí les queda un A, el CD, dentro del CD está el C sub C, que va en función de teta, y teta que va en función de A, y les queda todo en función de A, y después iteran en X. Por eso, no son más que esas ecuaciones. Y generalmente les dicen cuánto es A en este tipo de ejercicio. Bueno, si quieren saber la altura del chorro después, justamente es C sub C por A, lo mismo que había escrito acá arriba. También les pueden decir el chorro es tanto, cuál vendría siendo la apertura. Entonces ustedes tienen que despejar el C sub C por A, C sub C, que en función de A, todo en función de A, y obtienen cuál es la apertura. Que eso termina siendo álgebra al final, más que materia en sí. Bueno, y otra materia son las caídas, otros tipos de singularidades son caídas. Donde esto es un poco más complejo, porque aquí entramos, tenemos una especie de momenta crítica, que no la habíamos visto antes, pero la momenta crítica, al igual que la energía específica, tenemos el gráfico en función de la profundidad de agua, y nos da un gráfico así, me parece, momenta. Entonces, eso es lo mismo que hacerlo al revés. Si ponemos un momento acá y la profundidad acá, nos da un gráfico como este estilo. Y la momenta crítica, al igual que la energía crítica, es el punto de menor momenta posible, o menor, en el otro caso, la menor energía posible. ¿Cómo se obtiene ese punto? Como ustedes vieron en cálculo, me parece, el punto más bajo y donde la pendiente es 0 se deriva la ecuación y se iguala a 0. Y con eso ustedes obtienen el punto donde no tienen pendiente. Es decir, un máximo o un mínimo, local o absoluto. Entonces, para obtener la momenta crítica, derivan la ecuación de momenta, la que habíamos visto antes, en función del I. Con eso ustedes la igualan a 0 y obtienen cuál es el I correspondiente a la momenta crítica. ¿Sí? Vamos a ver un ejercicio más adelante para que no se complique. Pero eso, es encontrar el mínimo de la ecuación de momenta, que también es una curva. ¿Por qué nos interesa saber esto? Porque ustedes también en el taller tenían la última pregunta, que ustedes todavía no tenían esta base como para analizarlo así, pero al final también ustedes tenían una caída y después de eso tenían un nivel de agua. En la última pregunta les preguntaban qué pasaba si variaba ese nivel de agua. Si es que el nivel de agua es suficientemente alto, lo que puede pasar es que inunde hacia atrás la caída y afecte finalmente el nivel de agua que tenemos antes, que aumente ese nivel de agua. Entonces, con esta ecuación de momenta crítica, podemos saber cuál es la altura máxima que puede haber de agua después de la caída, con tal de que no se influencie la altura antes de la caída. ¿Sí? Y eso va dado por la momenta crítica. También, aparte de la momenta crítica, tenemos, bueno, la ecuación de la momenta, aquí lo tengo escrito. La momenta crítica, primero se deriva la ecuación de la momenta, ya que el AB y el AP están en función del
de la profundidad del agua, el H, o I, llámenlo como quieran, se deriva en función de eso, se iguala a 0, con eso obtienen un H crítico, el H lo obtienen igualando a 0, y ese H lo reemplazan nuevamente en la ecuación de momenta, calculan el nuevo área, calculan el otro área también, y con eso obtienen M crítico. Bueno, aparte de eso, también para caídas existen las ecuaciones de Rand, me parece que se llaman, que van dadas por todos estos parámetros de acá, donde A es la altura de la caída, A corresponde a esta altura, HC es la altura crítica, que sabíamos se calcula en el canal con Fruit, que en algún momento antes de la caída vamos a tener altura crítica. Altura del eje en el borde de la caída corresponde a justo después de esto, después de la altura crítica, disminuyen algo. En las clases me parece que dicen algo de 2/3 y cosas así, pero generalmente se utiliza una fórmula que la voy a escribir más abajo, que es 0.715 por altura crítica. Con eso pueden saber esa altura. H1, la altura del torrente en la pie de la zona del impacto, en el pie de la zona del impacto, que es el H1 correspondiendo acá justo antes del resalto. H2 es la altura del régimen subcrítico de aguas abajo, que es la altura después del resalto. En este caso, y solo en este caso, en el de caídas del resalto que se genera después de una caída, vamos a calcular el H2 con las fórmulas que les voy a mostrar y no en función del H1, del I1 partido en I2 es igual a 1/2 por, abre paréntesis, raíz de 1 más 8 fruit y todo eso. Este es el único caso en el que vamos a calcularlo con otras fórmulas. Si no, siempre los resaltos se calculan con la otra cosa, para que no se confundan. Es decir, si es que les piden calcular con las ecuaciones de Rand las alturas, ahí usan esto, si no, usan lo que vimos antes. Y, a ver, HP también es la altura que hay. Ustedes cuando vieron, no sé si ya lo vieron en los laboratorios o no, cuando se genera una caída después de un vertedero, existe acá una especie de turbulencia que hace que el agua se eleve a mayor altura que el agua que sale después. Entonces, esa altura se conoce como HP. También se calcula con una fórmula. El LD es la distancia horizontal desde el paramento hasta el punto de impacto del chorro, que es esta altura hasta el final del chorro, que también hay una ecuación, y el largo del resalto, esa es la misma ecuación de resalto que vimos anteriormente, que es 6.9 por la diferencia de alturas que hay entre H2 y H1. Bueno, aquí tengo las ecuaciones escritas. Como dije, el HC, el A, ese siempre se lo dan, o lo tienen que despejar justamente, que esa sea la incógnita. El H crítico se calcula con Fruit igual a 1, y a partir de eso se pueden obtener el HB, como había dicho, 0.715 por altura crítica, y asimismo se calcula el H1, el H2, como dije, en este caso lo vamos a calcular de esta forma y no en función del H1, a pesar de que sea un resalto. No me pregunten por qué, y no da los mismos resultados. Me parece raro, pero así es como dice la materia, la ecuación de Rand. Bueno, el HP también se calcula de esta forma. Recuerden siempre, están elevados a cosas raras, 0.66, 0.81. Bueno, y el largo también se calcula de esta forma, siempre multiplicado por A, menos el HB y el largo del resalto. Y eso sería como materia. Después, ¿tiene alguna duda con respecto a la materia? ¿A las ecuaciones? Estas ecuaciones aparecen también en las clases de forma... Ahí aparece así y después tiene esto. Donde aquí hay unas razones también. A prima, no sé qué es A prima. A prima es el escalón, si es que hay un escalón. Bueno, las ecuaciones, aquí la única ecuación que no aparece es la de este H, del HB que había llamado, que es HB lo llamo, sí, HB, que es, pero dice escrito 0.75 porque en las clases dice acá también más arriba. Sorry. Bueno,
Ejercicios. El primer problema que voy a hacer es simple, es con respecto a compuertas, pero solo el análisis, porque como vieron siempre, el profe siempre les pide dibujar el eje hidráulico. Entonces, el primer ejercicio es cómo dibujar el eje hidráulico para esto, en condiciones de que sea una pendiente fuerte o una pendiente suave. Pendiente suave, entonces este es nuestro IN y este es nuestro IC, y en caso de pendiente fuerte es este el IC y este el IN. Bueno, otra cosa que vi que muchos pusieron, marcaron mal la alternativa en la prueba, que había una con respecto a, en la primera parte de la prueba, que había una parte también de que les preguntaban, donde una de las opciones, donde tenían que marcar varias opciones, una era una compuerta. Entonces, era como, ¿en qué caso se genera un resalto? Y una de las opciones era una compuerta que está por sobre la altura crítica. ¿Ya? Digamos, esta es la altura crítica. Y C. Si es que está por sobre, el agua va a venir, va a pasar y no va a pasar por debajo de la altura crítica. Entonces no va a generar resalto. Por eso los que marcaron eso lo tuvieron malo, porque eso no genera un resalto. En cambio, lo único que sí genera un resalto es una compuerta que obliga al agua a pasar por debajo de la altura crítica. Y después se da flujo normal, porque esta compuerta entonces viene a altura normal el agua, la compuerta va a empujar para abajo y va a forzar un chorro que está debajo de la altura crítica, como también vieron en la pregunta 2, de desarrollo, y eso genera un resalto y después sigue con la altura normal. Entonces, ¿cómo dibujar los ejes para esto? De partida nos están diciendo que el agua viene de una parte donde no fluye, entonces tenemos un punto de salida, de partida, y tenemos una compuerta. Sabemos que en flujo uniforme el agua va a ir, primero vamos a ver el caso para pendiente suave. El flujo va a ir por la altura normal. Va a querer ir siempre por la altura normal. Entonces tenemos esta compuerta que va a forzar que nuestro agua baje. Tiene que pasar por abajo y quiere volver a la altura normal. Aquí entra a ser súper crítico, entonces va a generarse un resalto y va a volver a la altura normal. ¿Sí? Eso es algo que sabemos. Pero siempre hay como muchas condiciones que pueden surgir, como tipo resalto, si ahogado al pie o rechazado. Si es que aquí partimos con una altura en la zona, siempre recuerden, en la zona 1, zona 2 y zona 3. Si es que el escurrimiento es subcrítico o supercrítico, recuerden, escurrimiento y pendiente no es lo mismo. En este caso, la pendiente es siempre suave porque vamos a tener una altura normal siempre mayor que la altura crítica, pero el escurrimiento puede pasar para abajo, donde aquí va a ser supercrítico, pero la pendiente va a seguir siendo suave. Pero bueno, así llegamos a esta, en la primera opción. Aquí les describí también por si después cuando lo estudien puedan de nuevo entenderlo. Donde tenemos inicialmente esta altura no sabemos si está por sobre o por debajo de la altura normal. ¿Ya? Si es que está por sobre la altura normal, el agua va a irse, siempre va a tender a la altura normal porque va a tender a régimen uniforme, pero se va a mantener por arriba de la altura normal. Cuando llegue al muro, el muro va a peraltar el eje, ya que es subcrítico, condiciones agua abajo definen lo subcrítico, entonces si tenemos un muro, este nos va a levantar el agua y podemos calcular, nos va a afectar hacia agua arriba. Y podemos calcular el eje hacia atrás. Pero si solo les piden dibujarlo, lo dibujan. Esa es una opción. Otra opción es de que el agua llegue y fluya justo por debajo y tienda a la normal, pero siempre por abajo. En ese caso, el muro puede ser de que como una especie de succión y se abata. Entonces, en ambos casos, siempre la pendiente va a ser suave, por eso mild se encuentra en el caso de arriba, zona 1 o en la zona 2. Y, ¿qué más quería decirles con respecto a eso?
no, nada, eso, que se encuentra en la zona 1 o en la zona 2 y es mild. Después de la compuerta, sabemos la compuerta va a obligar el agua a salir como un chorro. Entonces, dependiendo de la momenta, podemos tener un resalto rechazado, que ocurre después, un resalto al pie o uno ahogado. Que eso también lo pueden dibujar así y escribir de que existen las tres opciones de resalto. Siempre después de la compuerta, ya que es debajo de la altura crítica, va a forzar el agua a entrar en la zona 3, zona 1, 2, 3. Entonces, como dijimos, la pendiente siempre va a ser mild en este caso, altura normal mayor que altura crítica, entonces se mantiene el M, pero va a ser 3, porque está forzado en la zona 3. Después de eso, el resalto, no sabemos lo que ocurre en el resalto, lo único que sabemos es que la altura después de esto puede ser lo suficiente para tirar el agua por arriba y que se quede en la zona 1 o en la zona 2, si es que se queda por debajo. Eso depende de los resaltos, si son ahogados o rechazados. De todas formas, aquí tienen el ejemplo, si es que les preguntan, dibuja el eje hidráulico y tiene una compuerta, aquí saben cómo se comporta, dónde está la compuerta. Aquí está toda la explicación de lo mismo. Recuerden que M1 y M2, también lo especifico acá abajo, no es lo mismo que momenta. Se refiere a esto, a la zona en la que se encuentra y el tipo de escurrimiento, si es suave o fuerte. Entonces, mild 1, mild 2, y no es momento. Si es momenta, siempre a ustedes se los voy a escribir como M grande sub 1, no M1. Ya bueno, para la pendiente fuerte, vamos a volver a lo mismo. En este caso, la altura normal es mayor que la altura crítica. Pendiente fuerte, la altura normal siempre va a ser menor que la crítica. Entonces, en este caso, en este eran todos M, en el siguiente van a ser todos S, de step, me parece que era. Entonces, pendiente siempre fuerte. Tenemos un escurrimiento de la altura normal, que es un estanque, va a siempre partir con altura. Si es que es agua quieta, no va a partir nunca más abajo que la altura normal, para un flujo súper crítico, para uno fuerte. Va a haber una caída, donde va a pasar, probablemente aquí va a pasar en algún momento la altura crítica, que lo mismo cuando teníamos un cambio pendiente, de pendiente suave a pendiente fuerte, y después entra siempre en la zona 2, nunca va a pasar por debajo de la zona 2. Entonces va a bajar. Esta compuerta puede generar un resalto. Si genera un resalto, el agua va a subir por arriba de la altura crítica, porque tiene que pasar a la altura normal, o sea, a la altura normal, digo, a la altura para hacer régimen subcrítico. O también, si es que esta apertura es suficientemente grande, puede ser de que el agua siga por la zona 2, y aquí al final no es de que dice, por más de que diga que ese peralte, no es lo mismo que el peralte para la zona o sea, para pendientes suaves, porque aquí se puede calcular el eje, en este caso es pendiente fuerte, donde como dijimos, si es el flujo supercrítico, no se define por las condiciones de agua abajo, sino condiciones de agua arriba. Entonces, este muro no condiciona el agua hacia atrás. Solo en este punto puede salpicar y se va a mantener un poquito peraltado, pero más una singularidad rara. Entonces, aquí también tienen el ejemplo de qué hacer cuando tiene un canal de pendiente fuerte y viene un escurrimiento. Después, ya que es pendiente fuerte y la compuerta se encuentra por debajo de la altura normal, el eje va a salir, va a forzar el agua con un chorro que pase por debajo de la compuerta y se va a encontrar en la zona debajo de la crítica y de la normal, es decir, en la zona 3. Dado que se encuentra en la zona 3 y solo supercrítico solo se define por las condiciones aguas arriba, entonces se va a mantener en la zona 3, porque se define por lo que ocurrió antes. Esto obliga a que esté en la zona 3, entonces no puede pasar de nuevo a la zona, no puede pasar a la zona 2, a no ser de que haya otra singularidad. Obviamente, más adelante tiende la altura normal al régimen uniforme. Lo mismo sale descrito acá. Son así. Bueno, eso con respecto al eje y con respecto al... Espero tengan eso claro. El problema 2 es harto más complejo,
porque el problema 2 vamos a ver caídas. Como el ejercicio 1 va a ser como lo único que voy a ver en esta ayudantía de compuertas, porque es solo usar la fórmula en el otro caso y les voy a dejar el otro material si es que quieren revisarlo, en verdad es complejo, pero ahí pueden ver cómo se utiliza la ecuación de la compuerta, que al final es despejar la no, o usar el A para sacar la altura del chorro. Bueno, para caídas les voy a mostrar cómo se calcula la momenta, principalmente. Entonces, en este caso, en problema, tenemos un canal rectangular, así que podemos usar la altura crítica, de 4 metros de ancho, de hormigón, con un Manning de 0,018. Como ven, hormigón siempre van variando, esto lo dan por enunciado, a veces 0,16, 0,014, pero siempre en el hormigón se mantiene en ese rango. Conduce un caudal de 3 metros cúbicos por segundo, tiene una grada bajada de 80 centímetros, para las ecuaciones de un escalón era el A igual a 80, es decir, a 0,8 metros, siempre pasarlo a metros, y hay que utilizar la ecuación de Rand para calcular todas las alturas. Finalmente, nos preguntan por la pendiente. ¿Qué pendiente tiene que tener el canal con tal de que sea una caída libre? Para que se pueda considerar para que se pueda considerar un escalón como una caída. Este ejercicio es de un examen, es decir, si les puede preguntar algo así, del 2018, el primer semestre. Bueno, aquí están los datos que acabo de decir: caudal, la grada de bajada, el coeficiente Manning y el ancho basal. Y, como dijimos, en este caso vamos a calcular, necesitamos siempre calcular las alturas críticas y las alturas normales. En este caso no tenemos la pendiente, es decir, no podemos calcular la altura normal, pero sí podemos calcular la pendiente de alguna forma, que es lo que nos preguntan, pero partamos con el ejercicio. La altura crítica se calcula en un canal rectangular, por eso se puede despejar así, si no, como siempre digo, se usa la ecuación de Froude completa, igual a 1. Para eso, para poder obtener la primera, si con eso podemos obtener la primera altura crítica, y podemos despejar después todo el resto de las otras alturas. Utilizando las ecuaciones vistas anteriormente, calculamos el HB, que es la altura acá, después el H1, que es la altura acá, H2, la altura acá, HP, que es la altura en este punto, y el largo hasta el chorro, y el largo B, que es el largo, o LR también. ¿Por qué le puse LB? LR debería ser, largo del resalto. Que se calcula de la misma forma que habíamos visto en la otra ayudantía, de 6.9 por esto. Como dije, en Internet estas ecuaciones son empíricas y se puede encontrar en Internet distintos valores, pero quédense con esta para este ramo. Bueno, con estas ecuaciones lo volví a escribir acá, tenemos todas las copias escritas, para que entiendan qué es lo que representa. Bueno, para calcular ahora la pendiente crítica, o sea, la pendiente, no sabemos si máxima o mínima, pero cuál es la pendiente que afecta para que haya independencia entre la zona de arriba y la de abajo. Para esto, primero, sabemos que lo mismo lo habíamos visto en la otra ayudantías con la momenta. Si es que la momenta acá, o sea, no directamente, digamos, teníamos esta altura y podíamos calcular esta altura en función de la ecuación que teníamos antes. Si es que la momenta acá abajo era mayor que la momenta acá, se iba a ahogar. Si es que era al revés, si es que esta momenta era mayor que la de abajo, se iba a rechazar. Lo mismo se puede ver si es que con las alturas. Si es que esta altura es mayor que, o sea, tenemos una altura abajo, tenemos una altura arriba. Consideramos que hay un resalto. Tenemos esta altura y esta altura. Consideramos que hay un resalto con esta altura. Viene el resalto y nos da una altura 2, el I2, menor que la altura que viene después. Es decir, esto se va, o sea, con eso el agua se va a ahogar. Lo mismo que las momentas, pueden hacer el experimento. Porque si esta momenta el resalto después, justo utilizando este valor y este valor, esta momenta es menor que esta momenta, significa que esta altura es mayor y va a ahogar el resalto.
al revés, si es que la altura, si es que utilizando esta altura obtenemos esta altura y nos da menor que la altura de acá abajo, la que viene después, es lo mismo que la momenta acá y la momenta acá, esta momenta va a ser más chica que esta, obligatoriamente. Entonces se va a rechazar. Un poco enredado, quédense siempre con la momenta, pero en este caso de un escalón, pueden hacer este análisis. Bueno, también se puede hacer el análisis distinto, pero vamos a obtener primero, obtuvimos esta altura y nos están preguntando por la pendiente. Si es que esta altura normal es mayor que esto, es decir, si es que calculamos la altura normal del... ¿Cómo decirlo? A ver, digamos, volviendo para atrás, obtuvimos todos estos números. Digamos, tenemos un canal con cierta pendiente. Tenemos el resalto acá arriba, que ocurre, y sigue el agua. Si es que sabemos que nuestra altura normal del canal es mayor que la altura 2 del resalto, el agua se nos va a meter y nos va a ahogar el resalto. Si es que sabemos que la altura es menor, el resalto termina acá, ese es nuestro I2 del resalto, el 0,74, y esta altura normal después de esto es menor que el I2, el resalto se nos va a desplazar y va a terminar estando más acá abajo. Entonces se va a rechazar. Y como también habíamos visto, que también lo vieron en la prueba, ¿qué es lo que pasa si cambiamos la profundidad, la pendiente? Si la pendiente es más suave, nuestra altura normal va a ser mayor. Si la pendiente es más empinada, nuestra altura va a ser más chiquitita. Entonces, con eso podemos hacer el análisis de la pendiente. Pero queremos el caso crítico, entonces vamos a considerar que nuestra altura normal es igual a 0,74. Con eso tendríamos un resalto al pie. Y teniendo el resalto al pie, justamente, sabemos que no se va a influenciar. Solo se va a influenciar si es que se ahoga. Ya sí, eso. Entonces, queremos forzar un caso específico, el caso límite es un resalto al pie. Un resalto ahogado nos va a influenciar, un resalto no ahogado, o sea, un rechazado no nos va a influenciar, en otras palabras. Entonces, para que exista un resalto al pie, la altura 2 del resalto tiene que ser igual que la altura normal después del resalto. Para eso, se calcula con Manning, considerando que esa es la altura normal, podemos obtener cuál es la pendiente para que exista esa altura normal. Habíamos visto ejercicios anteriores a eso. Entonces tenemos Manning y queremos sacar cuál es la pendiente con tal de que nuestra altura normal sea 0,74. Entonces fijamos nuestra altura normal igual a 0,74, 73,5 que es lo que había dado antes, y despejamos con eso la pendiente. Bueno, tenemos el área que va en función del HN, el perímetro mojado, el radio hidráulico, y obtenemos con eso nuestra pendiente de fondo. Recuerden, unidades no vanesas. Con esto podemos hacer el análisis de que justamente lo que había dicho antes, queremos que sea al pie o rechazado el resalto, no un resalto ahogado, para que no nos influya. Entonces, para que sea al pie o rechazado, nuestra pendiente tiene que ser mayor a la pendiente de un resalto al pie. Si un resalto al pie, si aumentamos la pendiente, se nos va a rechazar el resalto. Si es que disminuimos la pendiente, es decir, lo hacemos más plano, se nos va a ahogar el resalto. Bueno, eso es lo que se concluye acá. Finalmente, queremos saber la independencia por medio de las momentas, la momenta crítica y la momenta 2. Bueno, espero que esto sea un poco menos enredado. La momenta 2 se calcula con la momenta con esta altura, con la altura que obtuvimos acá, momenta 2, y tenemos que hacer la comparación al final entre la momenta 2 y la momenta crítica, o sea, la momenta 1, que está en nuestra momenta 0. En este caso, como le había dicho cuando le expliqué lo de la momenta, tenemos un área de velocidad y un área de presión. Como dije siempre, o casi siempre, el área de presión y área de velocidad son iguales. Menos en este caso donde hay una caída.
¿ya? En este caso donde hay una caída, o sea, en este caso aquí donde no hay caída, las líneas estas expresan el flujo. Entonces acá tenemos que la velocidad, hay una velocidad, velocidad, puede ser que una sea mayor que otra, pero todo se mueve con una cierta velocidad, no hay nada estancado. Entonces por eso el área de presión corresponde al área en toda la profundidad y la del área de la velocidad lo mismo. En cambio, para la caída, nuestra área de velocidad es solo esta de acá arriba, donde tenemos una velocidad que pasa, ¿sí? Es justo desde la cresta hacia arriba. Y nuestra área de presión es toda la altura completa, porque acá abajo también tenemos agua. También se genera presión. Puede ser de que este espacio de aire justo esté lleno de agua, justo antes de que se nos ahogue. Pero el agua acá abajo no circula, se queda estático. Entonces, por eso, este es el caso excepcional donde el área de velocidad y el área de presión son distintos. El cálculo no tiene ninguna dificultad. Esto, en este caso, por ser rectangular, es más fácil todavía. El área de la sección en esta altura y el área de la sección en toda la altura, para el de presión. Entonces, volvemos a la ecuación de momenta. Queremos saber cuál es la momenta crítica en este punto. Para eso obtenemos nuestra momenta en este punto. Y queremos saber cuál sería la momenta crítica. Entonces, nuestra ecuación de momenta en este punto viene dada por esta ecuación de acá, donde tenemos acá abajo Q al cuadrado partido en G por el área de velocidad, que es B. B es esto de acá. O sea, el H, B es el ancho y H es la profundidad del agua, la altura. Solo acá arriba tenemos nuestra área de velocidad. Y al lado tenemos el centro de gravedad de eso. El centro de gravedad es con respecto al área de presión, no al área de velocidad. También un dato, si es que lo calculan. El área, o sea, este centro de gravedad se calcula entonces para la sección completa. Entonces tenemos la altura completa, que es A más H, y obtenemos con eso, dividido en 2, tenemos nuestro centro de gravedad. Si es que fuese trapezoidal sería un poco más complejo, como dije, pero se hace de esta forma. Me parece haber visto un ejercicio eso. Lo voy a buscar y tal vez se los puedo subir si es que lo encuentro. Era trapezoidal. Bueno, y nuestra área de presión, como dijimos, es A más H de altura por el ancho. Entonces aquí va multiplicado por nuestra área de presión. Finalmente, esta es nuestra ecuación donde queremos saber la momenta crítica. Por ende, dejamos la momenta en función de H, esa es nuestra incógnita, y tenemos el ancho, todos los otros parámetros los tenemos. Entonces derivamos esta ecuación en función de H y obtenemos esta ecuación. O sea, derivamos la momenta en función de h y obtenemos esta ecuación, que esta es la derivada solo en caso de que sea un canal rectangular. Si tiene un canal de otra forma, los áreas son distintos y la derivada también es distinta. ¿Cómo derivar esto? Se los voy a mostrar al tiro también. La cosa es que tenemos esto y tenemos que igualar a 0. El tema si igualamos a 0, aquí puse un ejemplo también, también lo hice en Excel, y ya que también tenemos temas al cuadrado y una ecuación no lineal, podemos tener distintas raíces. Volvemos al problema que habíamos visto antes en Excel, donde yo les recomendaba usar la altura normal. En este caso no tenemos cómo comprobar cuál es la altura normal, y generalmente les pueden dar valores, van a dar 2 valores negativos y uno positivo. Entonces pueden ir cambiando los valores hasta que les dé un valor positivo. En Excel tengo aquí los caudales. Por ejemplo, aquí me puedo dar un H de 1. O sea, todos los parámetros. Lo voy a reducir. Y calculamos la momenta con la ecuación, la momenta derivada. La derivada de la momenta. Y podemos hacer datos de análisis, que esto sea 0, iterando sobre esa. Ahí nos dio. Pero ¿qué pasa si me doy un valor más grande? Porque en verdad yo no sé cuál es el valor que debería dar. Buscar objetivo, que eso sea 0. Iterando esto.
ahí me dio un valor negativo. ¿Y cómo sé yo cuál es el que puedo tomar? Es medio complejo. Eso puede ser de que nunca le achunten al valor porque el rango para que les dé el valor correcto es muy chiquitito. Entonces pueden usar Solver. Una opción es con Solver, donde ustedes definen en la función objetivo la momenta, que tienda a un valor 0, que itere sobre la altura, y poner como restricción, ojo, importante poner como restricción, de que nuestra altura tiene que ser mayor que 0, para que saque las opciones negativas. Porque, como dije, siempre va a dar dos resultados negativos, dos raíces negativas y una positiva. El único problema con esto es de que si ingresan eso, la restricción de que mayor o igual a 0, va a usar el valor 0 y ahí se indetermina. Si reemplazo con 0, da un error. Y ahí Solver no es capaz de seguir iterando. Entonces, para resolverlo con Solver, yo lo que hice, una forma es dentro de la restricción. Dentro de la misma restricción, poner de que sea mayor o igual a un valor mayor a 0, pero muy chico, muy cercano a 0. Por eso puse 0, eso no se va a alcanzar a ver, ni por si acaso en el video. Pero eso, puse una restricción de que la altura tiene que ser mayor a 0, pero un valor muy cercano a 0, no 0 exacto. Entonces puse 0,00001. Y con esa restricción lo resuelvo y me tira el resultado que queremos. El h con esto, si lo escribo de forma decimal, 0. Esa es una opción. Y otra que no se la había mencionado, que me acordé, cuando dábamos estas pruebas las dábamos con la TI, pero también existe una herramienta que antes de comprarme la TI tenía una herramienta súper útil, que es Wolfram Alpha, donde ustedes pueden ingresar la ecuación. Si le pongo suma a esta cosa. Ahí ingresé la ecuación, esta es la ecuación de la derivada, con el menos y todo, esta es la derivada de la momenta, con los valores numéricos y dejando como incógnita el h. Entonces, eso igualado a 0 se resuelve y te tira, vuelve a escribir la ecuación de una forma ordenada, que se ve bonita, y tira un gráfico de la ecuación y los puntos que resuelven esta ecuación, igualada a 0. Donde acá abajo, al final, dicen las raíces. Tenemos una raíz y otra raíz. Lo mismo pueden hacer para los otros ejercicios que habíamos visto, donde también podían ocurrir, o sea, salir distintas raíces. Ingresar la ecuación a Wolfram Alpha. Cuando ven la prueba, tengan la página cargada, porque demora siempre un rato en cargarse y a veces tiene un par de problemas. Pero es una herramienta muy útil porque esta resuelve de forma algebraica y no numérica. Numérica solo va a entregar un resultado. Iterando, se itera y obtiene solo un resultado. En cambio, algebraicamente se obtienen las distintas raíces. Y esa se obtiene la entrega abajo, los distintos resultados. Entonces sabemos que tiene que ser positivo y nos quedamos solo con esa respuesta. Aparte, Wolfram es, en verdad, muy complejo, o sea, muy útil, completo, iba a decir, donde puedo ingresar directamente la ecuación de la momenta con derivada. Entonces escribo d partido en dh, es decir, la derivada d partido en derivando con respecto a h, de la ecuación de la momenta. Esa es la ecuación de la momenta sin derivar todavía, esta que tenemos acá arriba. Igual a 0. Entonces nos deriva la ecuación, aquí lo escribe el input, la derivada de toda la ecuación de momento. Igual a 0, de nuevo el mismo gráfico y de nuevo tira los mismos resultados. Con eso tenemos las tres raíces. Muy útil, si quieren familiarícense con este programa, les puede servir para todos los ejercicios que pueden tener más de una raíz. Y así ustedes dicen al tiro, este es el resultado que nos sirve porque el otro no nos sirven. En caso, no sé, el otro ejercicio de energía me parece que era, que también se tenían distintas raíces. Se me ocurrió que pueden hacer esto. Bueno, obtienen las distintas raíces del Wolfram, digamos, o del Excel, se quedan con 0.235, 0.235, y esta altura la vuelven a reemplazar porque con eso, ¿dónde tengo el gráfico? Creo que lo hice arriba, pero lo voy a volver a hacer.
Tenemos el gráfico de I versus momenta, que va a ser una cosa así. Entonces, al derivarlo, queremos saber la parte donde la pendiente es 0, obtenemos el punto en el que esa pendiente es 0. Obtenemos el I para cuál es la pendiente 0. Pero queremos saber cuál es la momenta crítica. Esta es la momenta crítica acá. Entonces, usamos ese I y lo reemplazamos de nuevo en nuestra ecuación de momento. Esto es solo cálculo. Bueno, reemplazando esta altura crítica que habíamos obtenido, crítica momenta, sí, altura crítica momenta, lo reemplazamos dentro de la ecuación de momenta y con eso obtenemos nuestra momenta crítica, que nos va a dar 3.119. Por el otro lado, podemos calcular la momenta 2 para hacer la comparación. Y con eso obtenemos la momenta 2, tenemos todos los datos, tenemos la profundidad, tenemos el caudal, tenemos las áreas, como dije, área de presión y área de velocidad en este caso son iguales. Súper simple, y obtenemos la momenta 2. Y ahora podemos hacer la comparación que habíamos dicho antes, de que la momenta crítica tiene que ser mayor que la momenta 2 para que sea independiente. Y se cumple. Eso sería el ejercicio. No sé si tienen alguna duda. O lo dejamos hasta acá. Es bien complejo el ejercicio. Pero yo lo dejaría hasta acá nomás. Eso, si tienen alguna prueba de nuevo con respecto al Wolfram Alpha o alguna cosa, cómo se ingresan ecuaciones, porque en verdad se pueden meter ecuaciones súper complejas, resuelve prácticamente todo, muy útil. Me pueden preguntar y si no, estaríamos con esto. Chao, John, gracias. Chao, que estés bien. Chao, John, muchas gracias. Bueno, de nada.